Siguen viendo la pantalla, mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, listo. Entonces, los ecólogos también pues se dedicaban a cosas absolutamente reducidas, ¿no? Entonces, no, vamos a ver las interacciones de las lombrices con los micronutrientes del suelo y cómo aportan, y bueno, unas investigaciones pues útiles, ¿no? Que arrojan muchos conocimientos y muchas cosas aplicadas, pero de alguna manera pues no existía ese diálogo entre lo que pasaba, lo que los ecólogos hacían y los economistas hacían, ¿no? Se veían como cosas absolutamente apartes. Mientras tanto, pues se veía perfectamente en el mundo en el cual pues vivimos hoy en día y pues que en los años 50, 60, 70, ¿no? Esa sociedad industrializada pues irrumpe con mayor fuerza se empiezan a notar pues todos los efectos ambientales que caían como consecuencia del sistema productivo industrial que promovía ese tipo de economía que se estudiaba, ¿no? Entonces, muchas esas críticas, pues obviamente emergen desde los ecólogos, ¿no? De los ecólogos son como esa primera fuerza ambientalista que empieza pues a ver el efecto destructivo del ser humano sobre el ambiente y se empieza a replantear entonces todo esto, ¿no? Pues entonces, ¿qué es esto de la economía y qué es esto de la ecología? Bueno, entonces, como un cuentico, ¿no? Como les contaba, había una vez, ¿no? Un mundo con una economía de mercado y una naturaleza pristina, ¿no? Esa economía de mercado era estudiada muy juiciosamente por economistas que iban a las grandes universidades y esa naturaleza pristina pues era estudiada por esos ecólogos que muy juiciosamente observaban cada uno de sus organismos, micronutrientes, y todo lo que puede haber en un ecosistema, ¿no? Entonces habían bienes, servicios para los humanos y funciones ecológicas para los no humanos. Todos eran felices en este mundo. Entonces, mientras las abejas, ¿no? Se dedican a cumplir sus funciones como polinizadoras para fecundar frutos y semillas, los economistas abstraían unas reglas de funcionamiento de las sociedades que no tenían nada que ver con eso que hacían los animales ni los seres no humanos. Lo que le importaba a los economistas pues eran estas curvas de utilidad. ¿Qué nos muestran este tipo de curvas de utilidad? Primero que todo, una definición de la economía donde lo importante es asignar recursos escasos de manera óptima. ¿Y qué es lo escaso? Pues los recursos naturales, el trabajo, el capital, el tiempo, ¿sí? Y construyen este tipo de modelos donde se muestra unas curvas de indiferencia para diferentes combinaciones de bienes y servicios y que nos pretende mostrar cómo estas pueden variar a partir de los ingresos de una población, ¿no? Entonces, a raíz de este tipo de modelos y de estos otros, como esta función de utilidad, pues los economistas basan sus teorías, donde, por ejemplo, nos muestra cómo la cantidad de un bien varía con respecto a la utilidad, ¿no? Esta gráfica que es muy famosa, que es descrita como una función de utilidad, donde algún economista alguna vez me dijo que cómo se interpreta esto, yo le preguntaba y él me dijo lo siguiente: cuando muerdes una hamburguesa, el primer mordisco te satisface más el hambre que el quinto mordisco, ¿sí? Parece muy del sentido común, ¿no? Y que es algo muy estudiado por esa economía neoclásica, donde la idea se basa en estudiar el valor por una función de los bienes y la satisfacción de esos bienes, ¿no? Eso es como lo que ellos de alguna forma están absolutamente pues pegados estudiando. Por ejemplo, estas gráficas, ¿sí?, muestran un concepto que se llama el costo marginal social. Y lo que nos dice es que cuando un agente privado digamos que invierte en la producción de un bien, siempre está transfiriendo a la sociedad un costo del valor que está produciendo, ¿sí? Es decir, si una persona se dedica de pronto a generar una mina, entonces le pone un valor a lo que está produciendo, pero el valor de lo que está produciendo no está reflejando el costo ambiental, sino que ese costo ambiental lo está transfiriendo a la sociedad. Como quien dice, las generaciones futuras tendrán que lidiar
con ese problema que yo estoy ocasionando, porque no es mi pega asignarle un valor a ese bien que le llaman capital natural. Entonces siempre hay un costo marginal externo que es transferido a la sociedad. De eso se dan cuenta los economistas, ¿no? Y es cuando de alguna manera pues empiezan a ver que la economía pues no es un sistema cerrado en ningún momento, sino un sistema abierto. Profe, no Sí. sé si estaremos viendo lo mismo que usted. Usted está hablando de unos gráficos y por lo menos yo veo como una diapositiva donde sale el elefante con las personas ciegas. Ay, pero ¿por qué tan raro? No sé si mis demás compañeros verán lo mismo que yo, quizás yo soy el problema. No, yo O sea, también veo lo mismo. Igual veo eso. ¿También? Uy, qué extraño. Bueno, yo creo que voy a dejar de compartir pantalla. creo que ahí cambió la diapositiva. Sí. Está en la Bueno, voy a 9 quitar ahora. esto, Tran, y voy a volver a entrar a la... Listo. Ahora vuelvo a compartir. Qué extraño. Bueno. ¿Aquí cuál están viendo? Ahora la 3. La número 3. Bien. Perfecto. Bueno, aquí es donde les estaba contando el cuento, ¿no? Entonces, de cómo los economistas pues se dedican a estudiar las leyes económicas de la sociedad y cómo los ecólogos únicamente se dedican a estudiar pues el funcionamiento de esos ecosistemas. Entonces hablábamos de que los economistas se encargan de abstraer unas reglas para el buen funcionamiento de la economía, donde de alguna manera se privilegia pues que sea posible el crecimiento económico, porque es visto como la única posibilidad de generar bienestar en una sociedad. Muy parecido a este juego que todos conocemos, que es el monopolio, donde se trata de obtener más con menos. Y el uso de estas abstracciones, de estos gráficos, que por ejemplo son curvas de utilidad, basados en una economía que se define como la asignación de recursos escasos de manera óptima, ¿sí? ¿Y qué es lo escaso? Pues lo escaso son los recursos naturales, el trabajo, el capital, el tiempo. Entonces los economistas pues les gusta hacer este tipo de abstracciones para encontrar ciertas leyes que les permitan después aplicar a cualquier tipo de contexto donde exista pues obviamente una economía de mercado. Y las funciones de utilidad, ¿sí? Miren ustedes que una función de utilidad, que acá se describe muy coloquialmente como cuando se muerde una hamburguesa, el primer mordisco satisface más que el quinto mordisco, obviamente, porque ya el quinto mordisco pues se va a estar más lleno, entonces no se va a sentir la misma satisfacción que se sintió ante el primer mordisco. Entonces al principio esa utilidad pues sube mucho y tiende a estabilizarse y a generar como una estabilidad, ¿no? Entonces, la economía neoclásica pues utiliza este tipo de funciones de utilidad y se basan en la idea de que el valor de los bienes es una función de la utilidad o satisfacción que le asignan los consumidores, ¿no? Entonces, las curvas de oferta y demanda, ¿no? Que nos enseñan en los fundamentos básicos de economía. Entonces, si hay mucha oferta, el precio disminuye, si hay poca oferta, el precio aumenta, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo varía el precio bajo oferta y demanda. Y esta otra gráfica, también bastante usada por los economistas, que nos muestra cómo siempre hay un costo marginal externo que se transfiere a la sociedad. Por ejemplo, con la explotación de recursos naturales, donde los que generan el negocio le asignan un valor a lo que venden, llamémosle carbón, llamémosle gas, llamémosle petróleo, pero ese valor no refleja el costo que se transfiere a la sociedad por el daño ambiental ocasionado en el uso de ese recurso, ¿sí? Entonces ahí es cuando desde la economía se empieza a ver matemáticamente un poco, si lo queremos ver de esa manera, de qué se trata el problema ambiental. ¿Y de qué se trata? Pues que obviamente la contabilidad macroeconómica mantiene siempre una visión de la naturaleza como una fuente inagotable de recursos, como si el gasto de recursos naturales no tuviese ningún coste de oportunidad, ¿sí? Es decir, el coste de oportunidad es un concepto que coloquialmente quiere decir, si yo me dedico a vender manzanas,
pues mi costo de oportunidad es que no me estoy dedicando a vender duraznos, ¿sí? Eso es, digamos que económicamente definido así en términos brutos, pero en este caso, pues el costo de oportunidad de una actividad económica que se dedica a extraer recursos naturales, a procesarlos y venderlos, pues es precisamente el costo que deja el daño ambiental ocasionado, ¿sí? Entonces, es una economía que supone implícitamente que todo recurso va a ser compensado con el descubrimiento de nuevas reservas y de una mejor tecnología, ¿no? Hay todo un implícito, se asume que los recursos son infinitos y que el mejoramiento tecnológico va a venir a curar cualquier problema que se presente a futuro. La medida que se usa para medir el desempeño de cualquier economía en el mundo, pues como ustedes lo saben, es el Producto Interno Bruto, ¿sí? Y el Producto Interno Bruto es un valor monetario que sintetiza la producción de bienes y servicios en un país durante un año dado. Y ese Producto Interno Bruto se obtiene valorando los salarios, las ganancias de las empresas, las rentas de la tierra, los alquileres y otros rubros que nos dan como resultado pues el tamaño de una economía, ¿no? Entonces, nos dicen los indicadores económicos todo el tiempo que los países de mejor desempeño económico son los países que mejor están haciendo su tarea de ofrecer bienestar a sus poblaciones, ¿no? Ese es un poco el discurso que siempre está implícito en estos indicadores. Pero resulta, Profe, ¿sí? es que no sé si usted avanzó en las diapositivas, porque sigue en la 3. Ay, no puede ser, esto está rarísimo. No sé qué es lo Sí. mal que Lo otro que se me ocurre, profe, que comparta la diapositiva Ajá, y que otra persona la presente. Si es o si no, quizás puede ser un error como en el modo de presentación. Ay, ahí bien, creo que se mueve. ahí se mueve. Bueno, va a tocar así sin pantalla completa, Creo que ¿cierto? tiene que hacerle clic a la diapositiva. Creo que ese es el problema. Que Aquí se está moviendo, ¿cierto? Ahí, sí, donde lo ahí ve. se mueve. Si usted Bueno, le hace clic, se mueve. voy a dejarlo así de chiquito, ¿vale? Mejor. Acá quedaron viendo, ¿cierto? Y escucharon todo lo demás. Entonces, para que sí. vean por lo menos las imágenes de lo que estaba explicando, bueno, en fin, las cosas de la tecnología. Bueno, estas eran las curvas que les mostraba de las funciones de utilidad, ¿no? Esta es cómo varía un bien con respecto a otro bien según esa función de utilidad. Esta es donde varía la utilidad según la cantidad. ¿Mm? Acá es donde les decía lo del costo marginal social, donde se ve, son gráficas. Para algunos es fácil leer esto, para otros no. Ahí donde dice costo marginal externo, pues es ese costo que se transfiere a la sociedad o a las generaciones futuras por la actividad de un agente económico, por una inversión privada, por decirlo de esa manera. En esta diapositiva, pues mostraba un poco, era como la contabilidad macroeconómica, pues ve obviamente a la naturaleza como una fuente inagotable de recursos naturales, donde no existe ningún coste de oportunidad por usar esos recursos. Acá lo del Producto Interno Bruto o Producto Nacional Bruto, y aquí vamos hablando. Entonces, estos economistas, pues al parecer no eran tan inteligentes, porque olvidaron que vivían en un mundo con patrimonio natural finito. No tuvieron en cuenta la termodinámica o economía de la física que llaman, que registra las pérdidas e irreversibilidades inherentes a los procesos físicos, ¿sí? Y tampoco tuvieron en cuenta la ecología, que registra la productividad energética y material de los sistemas naturales. Es decir, era una ciencia absolutamente antropocéntrica, ¿no? No se tenía en cuenta, pues, cuál es el trabajo que hace la naturaleza, cuál es el trabajo de los sistemas naturales, que eso también es trabajo, y que de alguna manera, si se quiere generar una economía que tenga en cuenta, pues, todas las variables sociales y ambientales, pues, hay que tener en cuenta eso, la termodinámica y la ecología. Más adelante vamos a ver esto de la termodinámica en un pequeño video para entenderlo mejor.
Y aún sabiéndolo, pues se decidió seguir adelante, ¿no? El crecimiento económico no puede parar en ningún momento, por más de que haya mucha gente erudita, pues prendiendo las alarmas, ¿no? Porque de alguna manera está siempre al frente la promesa de ese mejoramiento tecnológico que va a llevar a la sociedad a resolver cualquier tipo de problema que se le presente por el uso de esos recursos naturales para producir celulares, para producir tecnología, para producir, bueno, todos estos aparatos que nosotros usamos hoy en día, pues tienen un fuerte componente de uso de recursos naturales del suelo que jalan año tras año cada día más, aunque se vean consecuencias como estas, ¿no? Pues el consumismo, la producción extrema de basura, ¿no? Generando estos vertederos de basura con materiales que se van a descomponer quién sabe en cuántos años. Y bueno, un sistema económico que de alguna manera sigue adelante, así sepamos que adelante lo que hay es un precipicio, ¿no? Un crecimiento económico ilimitado que tampoco es que esté tampoco siendo repartido pues justamente a toda la población del mundo, con algunos indicadores como estos. Miren ustedes, hay autores que se han dado la tarea de mostrar cómo, por ejemplo, algunas variables empiezan a influir muy paralelamente, ¿no? A medida que aumenta la población, aumenta el Producto Interno Bruto, aumenta la inversión extranjera, pero también aumenta el uso de energía, el uso de fertilizantes, la producción de papel, el uso del agua, el uso de vertederos para basuras, más transporte, más telecomunicaciones, y bueno, ¿no? Entonces ahí lo ven año tras año cómo van aumentando esas variables y su efecto, ¿no? En el sistema planetario, como por ejemplo en las emisiones de dióxido de carbono, de nitratos, de metano, de ozono a la atmósfera, el aumento de la temperatura, la acidificación de los océanos, y bueno, un montón de variables que empiezan a aumentar correlacionalmente con esas otras derivadas pues de la aceleración industrial, ¿no? Y bueno, al ver ese problema, entonces dijeron, bueno, sigamos poniendo la fe en los economistas, pero es que ahora tenemos que contabilizar esa depreciación del capital natural y el fabricado. Ok, entonces el Banco Mundial manda las directrices a todos los países que tienen que tener en cuenta ahora en sus indicadores de desempeño la depreciación y la amortización. La depreciación se entiende como la disminución del valor de una moneda o de otro bien, es decir, como su uso. La depreciación, por ejemplo, de una montaña de la cual por ejemplo, se corta su bosque nativo para sembrar pinos, entonces hay que tener en cuenta cuál es no, perdón, ese es un mal ejemplo. La depreciación tiene que ver con el uso de un bien que se usa varias veces y que después va perdiendo su valor. Y la amortización, que quiere decir fondos que se crean para compensar la pérdida de valor que experimentan ciertos elementos patrimoniales. Y bueno, ¿cómo se iba a hacer eso? Pues con un método que llaman los economistas el método de valoración de los precios hedónicos, ¿sí? Esa palabra un poco extraña, ¿qué es lo que nos dice? Y es algo que estudia la economía ambiental. La economía ambiental viene siendo como esa rama de la economía neoclásica que se ocupa de los asuntos ambientales, pero con los mismos aparatos teóricos que usa la economía neoclásica. Simplemente es tratar de tener en cuenta los costos ambientales como externalidades. Entonces, la idea es que estos métodos de valoración de precios hedónicos con información de mercados verdaderos tratan de inferir las características de un mercado potencial, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, como se habla hoy en día, los bonos por emisión, por captura de carbono, si queremos valorar el oxígeno que emite un bosque, entonces lo que hacemos es buscar un mercado que ya exista, con los precios que ya existen, que se parezca a ese mercado, y de esa manera le ponemos el precio al oxígeno de ese bosque que genera oxígeno. Eso se ha tratado de implementar por todos los lados. Hoy en día incluso hay en la bolsa de valores, pues se cotizan ese tipo de bonos ambientales, pero de alguna manera, pues parten de presupuestos absolutamente fantasiosos, ¿no? Como obviamente valorar monetariamente un bosque nativo, por ejemplo, ¿no? O sea, hacer ese ejercicio es un ejercicio absolutamente, pues, exabrupto, ¿no? Es de alguna manera también negar que existen otro tipo de valoraciones no económicas sobre esos bienes, si lo queremos llamar de esa manera.
Entonces, este método se usa para estimar valores económicos de ecosistemas o servicios ambientales que afectan directamente los precios del mercado y para estimar beneficios o costos asociados con calidad ambiental, incluyendo la contaminación atmosférica, hídrica, auditiva. Entonces, por ejemplo, con este modelo, los economistas se dieron cuenta que podían de alguna forma demostrar que el costo, por ejemplo, en la ganadería, que es uno de los mayores causantes del cambio climático en este momento, pues que los impactos en los pequeños ganaderos por la extensión de la ganadería extensiva es mayor, ¿sí?, que en los mismos que ejercen esa ganadería extensiva, ¿no? Parece pues algo un poco tautológico, pero de alguna manera la ganadería extensiva lo que hace es de alguna forma perjudicar más a los pequeños ganaderos, ¿no? Entonces, esto también traspolado a otro tipo de sectores, pues acrecientan esas diferencias entre los que más tienen y los que menos tienen. Vamos a pasar esta. Bueno, este señor Herman Daly, ¿sí?, es un economista que escribió un artículo muy famoso sobre el decrecimiento económico en los años 70 y él responde ante esa promesa de la tecnología como lo que va a venir a arreglar cualquier tipo de problema que causemos en este momento frente a los ecosistemas. Entonces él nos dice que ese tal desacoplamiento de la economía entre el Producto Interno Bruto y los recursos naturales, pues no es más que una falacia, ¿no? El crecimiento desmaterializado solo se puede entender como un crecimiento angelical, ¿sí? No es para este mundo, no es real, no es en esta tierra. Cualquier tipo de crecimiento económico va a tener que hacer uso de recursos naturales, así sea para que sea un uso de tecnología y todo lo que sea. Es imposible desligar el crecimiento económico del uso de los recursos naturales, ¿no? Y miren ustedes el tamaño del problema que eso nos mete, ¿no? Porque cómo la especie humana va a salir de este problema, pues sabiendo ya que cualquier tipo de actividad económica que hagamos, pues va a generar un impacto pues, ambiental, ¿no? Entonces, pues algo muy mal seguía por aquí, ¿no? De alguna manera, pues esa economía neoclásica no reconocía la escasez absoluta, ¿no? Únicamente la escasez relativa, ¿sí? La escasez relativa nos habla que a falta de un bien, pues me voy por otro, ¿sí? Si me falta papa, pues entonces lo cambio por zanahorias. Si me falta lechuga, entonces lo cambio por pollo. Pero no reconocía una escasez absoluta, es decir, unos límites biofísicos en el uso de esos recursos. ¿Por qué? Pues porque ese mercado tiende a valorar aquello que el mercado valora y a marginar aquello que no tiene valor de mercado. Muy sencillo, ¿sí? Vemos un árbol en un bosque, ¿sí? De pronto lo podemos apreciar por su belleza, pero no vamos a decir, este árbol vale 20.000 pesos, ¿sí? Pues no es la forma en que nuestra mente opera en ese sentido. Lo que se le da valor de mercado es a lo que tiene un valor de mercado. Esta gráfica, que es tomada de lo que proponía Malthus, si han oído hablar de Malthus, que era quien hablaba esto de que en algún momento la población va a ser mayor a la producción de comida y eso va a producir una catástrofe, pues de alguna manera él fue de los primeros, aunque es muy criticado por muchos, pues también de alguna manera de los primeros que habló acerca que los recursos naturales tenían no eran infinitos, ¿no? Eran finitos. Entonces, de alguna manera, él estaba muy preocupado porque aunque estaba muy maravillado por la civilización occidental y por su crecimiento económico que estaba demostrando en ese momento, pues también temía que el aumento creciente de la población fuera a ser tal que no hubiera suficiente comida para alimentar a todos. Pues estas tesis obviamente fueron después reevaluadas por los mismos tecnócratas y científicos que demostraron que con la revolución verde podían producir más comida y alimentar incluso mucho más población que la población que existe en la Tierra. Pero lo que Malthus de alguna manera nos quería poner sobre la mesa es sobre que los recursos naturales son finitos, ¿no? Independientemente si podemos acrecentar la producción de comida eternamente, pues de alguna manera el agua dulce, por ejemplo, bueno, los bosques nativos, etcétera, no son infinitos per se. Y nos pone a pensar en estas dos opciones, ¿no? Un mundo donde
se debe limitar la apropiación de recursos naturales y se debe limitar la población, ¿no? Algunas personas nos dicen que basta con limitar la población y de esa manera va a haber suficiente para todos. Otros nos dicen que lo que hay que limitar es la apropiación de recursos naturales, u otros nos dicen que hay que limitar las dos. No sé ustedes qué piensan de eso. ¿Ustedes qué harían en ese caso? Si ustedes fueran los gobernantes del mundo, ¿limitarían alguno de estos dos? ¿Los dos? ¿O uno? ¿O el otro? Yo creo que los dos. Porque el crecimiento humano tiende a ser exponencial. O sea, no tenemos límites porque no tenemos depredación. Entonces, sea como sea, igual en algún momento podríamos sobrepasar los límites de la Tierra. Claro. Cierto, cierto. Bueno, ahí hay muchas visiones, ¿no? Es un poco, no es un problema tan sencillo, ¿no? Para desentrañar, porque de alguna manera también hay, digamos que hay creencias, ¿no? Creencias en muchas culturas, pues que limitar los nacimientos es visto como algo que va en contra de sus propias creencias, como por ejemplo los hindúes, donde es el país que tiene, es un país supremamente poblado y que sigue creciendo, a diferencia de la China, porque pues en su religión no es permitido los anticonceptivos, la planificación y todo este tipo de cosas, ¿no? Limitar la apropiación de recursos, ¿no? Son como un poco los experimentos de los países socialistas, ¿no? Por ejemplo, de Cuba, no sé. En fin, digamos que esto es como un acertijo no resuelto. Realmente no está resuelto, ¿no? Eso hay que volver a lo que se está pensando y a las propuestas y todas esas alternativas. Entonces acá, esto es lo que muestra la gráfica de la Revolución Verde, como entonces se dijeron, no, pues es que la población no es ningún problema. Antes es mejor que haya mucha gente para que haya más trabajo y más producción y más crecimiento de la economía, y que si no hace falta comida, pues no hace falta comida. Mire, usando estos pesticidas, estos fungicidas, estas semillas mejoradas, va a haber suficiente papa, suficiente maíz, suficiente arroz, así que ¿cuál es el problema, no? Entonces, una vez más, pues la naturaleza es vista como algo que no tiene valor de nada, y si hay que meterle venenos, pues hay que meterle venenos, si hay que cambiar semillas, mejorar genéticas, pues hay que hacerlo, y pues eso no va a tener ninguna consecuencia, ¿no? Eso es un poco ese pensamiento, pero realmente sabemos que eso sí los tiene. Entonces, de alguna forma, el capitalismo necesita expansión, y la expansión necesita una frontera, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta cómo se da el crecimiento del capitalismo mundial, cómo se da esa expansión de las fuerzas productivas, es siempre ubicando una frontera, ¿no? Una frontera que primero de pronto estuvo en la Edad Media, en esos feudos, donde había un señor feudal, el cual era un obstáculo para el libre comercio de esos primeros burgueses, pero después ese límite estuvo más allá de las fronteras de los países, entonces había que ir a conquistar, a colonizar, a generar los flujos mercantiles, siempre hay un más allá, ¿no? Y si llevamos esto a lo más que parece ciencia ficción, pero que realmente no lo es, hoy en día hay empresas que ya están invirtiendo en hacer minería espacial. Si uno se pone a ver cuál es el afán de los países ricos por invertir en las misiones espaciales, de enviar aparatos a Marte, de enviar satélites, bueno, ya hay, si uno ve en internet, ya se da cuenta que ya incluso ubicaron un meteorito o un asteroide, no sé cuál es su nombre correcto, lleno de metales, mejor dicho, es como la meca en cuanto a los metales preciosos, y que están buscando la forma de capturarlo y traerlo a la Tierra, ¿no? O sea, eso parece, yo escucho esa historia y me parece mentira, pero es real, o sea, ya hay empresas que están invirtiendo en cómo lograr hacer eso. Entonces, esa ha sido como la historia del capitalismo, ¿no? O sea, miren hasta el punto tan desquiciado a lo cual van llegando las cosas, ¿no? Pero entonces es muy importante tener esto que nos dicen los economistas ecológicos, es que el límite máximo de la economía no es el mismo límite al crecimiento. Pues ¿por qué? Porque obviamente una economía crece y crece y crece, y siempre puede haber un límite más allá del que está creciendo, ¿sí? Si en algún momento se cree que es que ya crecimos lo suficiente y que ya hay suficiente para todos y que tenemos que llegar a una economía que esté en completo decrecimiento por sí solo, pues no, siempre va a ser posible inventar nuevas formas de crecimiento, nuevos recursos para comoditizarlos, darles un precio, un valor de cambio y traerlos a la esfera del mercado, ¿no? Esa es como la expansión del capitalismo, del mismo capital,
la cual pues prácticamente es como si no tuviera control. Y entonces, pues ahí es cuando surge, obviamente con fuerza, el discurso de la economía, pues entonces tiene que ser ecológica. ¿Y qué significa eso? Significa que tiene que estar orientada al estudio de las relaciones e interacciones entre los sistemas ecológicos y los sistemas económicos, ¿no? No se puede seguir viendo a la economía como una esfera separada de los procesos termodinámicos, socioambientales, sino que hay que generar un enfoque integrador, menos antropocéntrico y más biocéntrico y ecocéntrico, y que sea sobre todo solidario con las generaciones futuras y con las especies no humanas. ¿Sí? Obviamente es que esa economía en la cual estamos montados, pues obviamente no le importan las especies que no sean humanas, ¿no? Únicamente de pronto si son para ser animales domésticos, para ser criaderos de pollos, para ser, pero por lo demás, no, ¿no? Obviamente en esa ideología, pues no existe ese valor, ¿no? Hoy en día, seguramente por la cantidad de información que circula, pues alguna conciencia ya empieza como a salir, ¿no? Que el problema de las abejas están muriendo, y si las abejas mueren, entonces no hay polinización, y si no hay polinización, ¿no? Eso empieza un poco, como ya a estar un poco más en la boca de todos, pero todavía es muy tenue, ¿no? Entonces, algunos conceptos de la economía ecológica son, por ejemplo, el de coevolución, ¿sí? Los sistemas naturales y los sistemas sociales coevolucionan juntos, no es que va uno por un lado y otro por otro lado, donde hay un comportamiento no lineal, ¿no? La economía, digamos, se ha basado en un comportamiento lineal orientado al crecimiento, ¿sí? Pero realmente esos sistemas biosociales, por llamarlo de esa manera, pues tienen un comportamiento no lineal, ¿no? Si los vemos en sus intercambios de flujos de materiales y energías, donde hay unos principios también de incertidumbre, de irreversibilidad, quiere decir que ninguna promesa tecnológica nos va a devolver un río contaminado, ningún crecimiento económico nos va a devolver una zona de sacrificio que está totalmente ya también contaminada, etcétera, ¿no? Entonces, es esta evaluación integrada, ¿no? Como un enfoque de la economía que informe decisiones de manera realmente integrada. Y sobre todo, pues basado no en un principio de escasez, sino en un principio de abundancia, ¿sí? Este principio de abundancia, ustedes como antropólogos muy seguramente han tenido, han leído, ¿no? Digamos que los antropólogos que describen cómo funcionaban estas o funcionan estas sociedades indígenas bajo sistemas de equilibrio, de evolución con la naturaleza, reciprocidad, redistribución, pues digamos que son absolutamente necesarios, ¿no? Para generar esas instituciones y relaciones sociales que no estimulen la conquista y el agotamiento de los recursos naturales, ¿no? Pero el problema de estos principios de abundancia es que el capitalismo no puede funcionar bajo la abundancia, ¿sí? Miren ustedes el problema en que esto nos mete, ¿no? De desafiar al capitalismo, cuestionar al capitalismo, sigue siendo un gran problema, pues porque sobre eso está montado prácticamente muchos intereses de muchas personas en el planeta entero, incluyéndonos nosotros, ¿no? No por ser estudiantes o no sé qué, o estamos exentos de eso, incluso estamos metidos nosotros en ese problema. Entonces, se trata de ver los flujos de energía, ¿no? No se trata de ver únicamente cómo los bienes y servicios circulan entre los agentes económicos, sino se trata de ver flujos de energía, ¿no? Donde se puede diferenciar la energía endosomática de la exosomática, los recursos renovables y los no renovables, ¿no? Obviamente hablando a escala humana, ¿sí? Esto es un aporte de Alfred Locke, que es un ecólogo de los primeros también que aportó a este tema. Y la idea es ver, dicen los economistas ecológicos, o al menos los primeros, por ejemplo, este señor Kenneth Boulding, ¿sí? Que le escribe un ensayo muy famoso que se llama The Economics of the Coming Spaceship Earth, que es como la economía de la nave Tierra, ¿sí? Una cosa así. Entonces él ve a la nave Tierra como si fuera una navecita espacial, tal cual, ¿sí? Entonces, al de hablarnos de una navecita espacial, está diciendo, mire, esto es un sistema cerrado. Cualquier cosa que los seres que habitan este planeta, todo va a quedar ahí, ¿no? Todo va a quedar ahí. Los daños que se hagan van a quedar ahí, ¿sí? Entonces, ese planeta Tierra hay que verlo como un sistema cerrado en materiales, pero también abierto a la entrada, pues, de energía solar, ¿no?
y a las sociedades y los humanos como sistemas abiertos, ¿sí? Pues el más claro ejemplo, un baño, pues un baño no es que desaparezca lo que se hace en el baño, sino eso tiene un lugar a donde va a llegar, ¿no? Va a afectar a otras personas, sus olores, lo que van a ver, ¿no? Muchas cosas. Y en general, pues se trata también un poco de generar un marco de análisis donde se vea también unos diferentes sistemas, por ejemplo, unos recursos biofísicos, ¿no? Como por ejemplo los ciclos de carbono, los ciclos hidrológicos, los ciclos biogeoquímicos, unos recursos naturales, que son la energía, el agua, etcétera. También unos sistemas de aprovisionamiento, que es la infraestructura, la tecnología, las manufacturas, aún también sociales, ¿no? Como los gobiernos, comunidades, mercados, etcétera. Y unos resultados sociales, ¿no? Unas necesidades que satisfacen y unas ideas de bienestar a la cual deben estar orientadas, pues, esa forma de convivir, ¿no? Se trata a la larga de eso. Entonces, miren ustedes, los economistas ecológicos, pues ellos estudian muy juiciosamente cuál ha sido el efecto en, en varias manifestaciones planetarias, ¿no? Como por ejemplo el uso del agua fresca, el fósforo, el nitrógeno, y nos muestran en rojo, pues, lo más que está en estado de vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la diversidad genética, y nos hacen todo un ejercicio de mirar cuáles son los límites que tienen los ecosistemas en cuanto al uso de esos recursos, ¿no? Y cómo se pueden, y a dónde podemos establecer los límites, hasta qué punto podemos llegar realmente antes del punto de no retorno, que llaman hoy en día. Entonces, hay una especie, pues, como de dos actitudes frente a la economía, ¿no? Una economía que llaman la economía del cowboy, ¿sí? Que es esa economía abierta, donde siempre habrá algo más allá, lo cual se puede explotar, lo cual se podrá vender, ¿no? Y la economía del astronauta, que es esa economía que de alguna forma nos habla de reservas limitadas, ¿no? Donde de alguna manera hay que hallar un lugar para los humanos en un sistema ecológico cíclico, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con toda esa basura que todo el tiempo estamos produciendo? Entonces, esa economía del cowboy, pues se mide, como siempre se ha hecho, con el Producto Interno Bruto. El que más tenga Producto Interno Bruto, pues es el más chingón, como dicen los mexicanos. Y la economía del astronauta, pues se mide en torno al stock de la naturaleza, o sea, los recursos disponibles de la naturaleza. Ahí está un poco esquemáticamente de qué se trata esta economía del cowboy, ¿no? Es como una especie de ciclo cerrado, ¿no? De la economía, de hay unos factores de mercado, ¿no? Unos bienes y servicios que van fluyendo, ¿no? Circularmente, no hay nada que salga de ahí. Y lo otro, pues ya nos habla de un sistema abierto, ¿no? Donde entra energía solar, hay unos procesos por dentro, unos intercambios de flujos, de materiales, de energía, y al final hay unas liberaciones de calor, ¿no? Hay unos efectos que nos llama este señor como la entropía, ¿no? Hay entropía. Este señor, Nicolas Georgescu-Roegen, no sé si está bien pronunciado, él creo que inicialmente es más bien físico, pero es él empieza a hablar de la bioeconomía y es de los primeros críticos de la economía neoclásica y introduce esos primeros conceptos biofísicos y sobre todo de las leyes de la conservación de la masa y la energía, o sea, de la termodinámica y la ley de la entropía. Un momento, voy a cerrar la ventana, que creo que se escucha algo por ahí. Bueno. Bueno, entonces, ¿pero qué es la entropía? ¿Sí? Bueno, hay gente que define que la entropía tiene que ver con el desorden, ¿no? Que donde hay mucho desorden, hay alto nivel de entropía y donde hay baja entropía, pues hay un bajo nivel de desorden. Pero ese desorden no tiene nada que ver con el desorden que tenemos en nuestro cuarto en este momento. No, no tiene nada que ver. Un cuarto ordenado o desordenado va a generar entropía. Vamos a ver estos dos videitos muy sencillos, ya que no somos físicos como para creer que vamos a entender muy bien esta termodinámica. Voy a poner acá el link en el chat para que veamos un par de videos muy cortos y vamos continuando. El primero y el otro.
Estos son 2 videos. Apenas terminen, continuamos. Las leyes de la termodinámica en 5 minutos. La idea en síntesis. Érase una vez un mundo en el que existían objetos muy complejos, cosas como gases, sólidos o imanes. Sistemas formados por millones y millones de pequeños elementos, tantos que intentar predecir el comportamiento de todos ellos era una verdadera locura. Hasta que finalmente los físicos comprendieron que podían estudiar el sistema en sí mismo, como una entidad, y ver qué propiedades tiene a gran Creo que escala. le saca el volumen. Es Más que pequeños. nosotros escuchamos su video, pero no podemos verlo. Ya, yo puse los links para que cada quien de pronto lo vea. Bueno, entonces voy a dejar de compartir, claro, voy a dejar de compartir pantalla. Listo. Cada quien véalo aparte. Yo creo que es mucho más sencillo. Ahí están en el chat los links. ¿Listo? Ni a las extrañas reglas que los rigen, inaugurando de este modo la termodinámica, cuyos 4 pilares son las leyes de la termodinámica. Antes de nada, vamos a conocer a todos los que juegan aquí. Cojamos 2 sistemas termodinámicos, como estos 2 globos llenos de gas. Si se nos ocurre unirlos por este conducto con una pared móvil, seguramente pasará algo así. Lo que acaba de ocurrir es equilibrio mecánico. Me explico. Hemos puesto en contacto 2 gases a distintas presiones, por lo que el más presurizado ha empujado la pared hasta que el otro no ha querido ceder más, empujado hacia el lado contrario. Eventualmente, este tira y afloja acaba con la pared quieta. Las presiones se han igualado. Hay equilibrio. Pero, para mover el pistón es necesario realizar un trabajo mecánico. El gas tiene que poner energía para hacerlo. ¿Y de dónde ha sacado esta energía? Bueno, en estas situaciones lo que hacen los físicos es inventarse una energía potencial de donde extraerla, la energía interna del gas. Y fijaos que para que todo esto suceda hay que pagar un precio. El volumen de los gases ha tenido que cambiar. Pero traigamos otros sistemas. Cojamos 2 sólidos a distintas temperaturas y pongámoslos en contacto. Lo que ocurre es bien conocido. El cuerpo más caliente transferirá su energía en forma de calor al más frío, hasta que sus temperaturas se igualen, y entonces se alcanzará el equilibrio térmico. ¿No te suena familiar? Hay 2 magnitudes que tienen que igualarse para que haya equilibrio. Este equilibrio requiere de una transferencia de energía, la cual emana de la energía interna. Pero, ¿cuál es el análogo del volumen? ¿Cuál es el precio a pagar por el equilibrio térmico? Pues los físicos del momento no sabían qué era, así que le pusieron un nombre: entropía. Bien, dicho todo esto, ¿estáis listos para ver las leyes? Vamos allá. La ley 0 nos dice que si un cuerpo A y un cuerpo B están en equilibrio, y el cuerpo B está a su vez en equilibrio con un cuerpo C, A y C están también en equilibrio entre ellos. Y dirás, oh vaya Crespo, qué sorpresa. Pues lo cierto es que esto no se puede derivar de ninguna parte, por lo que hay que postularlo y considerarlo como verdadero. Alguien tenía que poner la puntilla. En fin, vamos con la primera ley. Lo que dice, básicamente, es que la energía se conserva. No puedes sacarla de la nada. Por ejemplo, si quieres que un gas se expanda para empujar un pistón, esta energía debe o bien tomarse de la energía interna del gas, reducir a su temperatura, o bien debe introducirse al gas en forma de calor. Nada es gratis en el universo. Toca la favorita, la segunda ley. Esta surge en origen de estudiar las máquinas térmicas y hay varias formas de expresarla, pero la más popular es que cualquier proceso termodinámico aumenta o deja igual la entropía del universo, aunque en la mayoría de los casos la aumenta. Puede ser que en tu pequeño sistema hayas conseguido disminuir la entropía, pero siempre resulta que al hacer eso has aumentado la del resto del universo. Si te estás preguntando qué demonios es la entropía y por qué tiene que aumentar siempre, no te molestes. La entropía es una manifestación de algo que le ocurre a esos elementos que forman nuestro sistema. Pero estamos hablando de termodinámica, del conjunto en sí mismo. Aquí no nos importa su interpretación microscópica. La entropía es una magnitud a gran escala, y la teoría no nos dirá mucho más sobre ella. Hey, pero Crespo, la entropía no era lo que medía el grado de desorden de un... No se hacen spoilers en mi canal. Pero... Fuera de mi propiedad.
Y por último, la tercera ley. Una de sus formas de enunciarse es que no se puede enfriar un sistema termodinámico al cero absoluto en un número finito de procesos físicos. Vamos, que el cero absoluto de temperaturas es inaccesible. Solo podemos acercarnos a él, nunca alcanzarlo. Sin duda, la termodinámica es capaz de predecir en un sinfín de sistemas de características muy distintas. Sin embargo, no es capaz de dar un sentido físico a muchas de sus entidades, como la temperatura y la entropía. Para eso, los físicos tuvieron que esperar a una teoría que consiguiera trabajar con esos pequeños elementos tan molestos, la física estadística. Pero esa es una historia para otro vídeo. Y recuerda, si quieres más ciencia, El universo, todo lo que conocemos y desconocemos, absolutamente todo lo que existe y ha existido jamás, está condenado a una perdición tan lenta como inevitable. O al menos esa es una de las conclusiones a las que nos conduce la existencia de la entropía. Pero, ¿qué es eso de la entropía? Para entender eso, vamos a tener que empezar desde la base. Así que, como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes y empecemos desde el principio. Para explicar el significado de la entropía, primero debemos tener claro lo que conocemos por energía, es decir, la capacidad para realizar un trabajo, y entender cómo se comporta. Esto lo rigen las 4 leyes de la termodinámica, aunque para entender este asunto nos bastará con la primera y segunda ley. Según la primera ley de la termodinámica, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, independientemente de lo que hagamos, no vamos a poder sacar energía de la nada, ni hacerla desaparecer. Siempre vamos a tener la misma cantidad de energía en el universo. Pero aunque la energía no crezca, hay otra cosa que sí lo hace. Aquí entra la segunda ley, que estipula que cualquier proceso termodinámico aumenta la entropía del universo. Pero ¿a qué se refiere con esto? Esencialmente, significa que la energía siempre tiende a dispersarse. Por ejemplo, si tienes 2 cuerpos contiguos, uno caliente y otro más frío, ambos cuerpos van a tender a equilibrar la temperatura del sistema que forman. La energía de ¿Profe? Profe, hace rato que no se escucha. Según yo, la idea era como ver los videos por nuestra cuenta, pero hay un video que dura 18 minutos y no sé si hay que verlo todo. Profe,
Oye, parece que lo silencié. Weón. No sé si puedo hacer eso, lo que pasa es que quería silenciar su audio y apreté silenciar y parece que lo silencié. No sé cómo, y no sé cómo es hacerlo. Ya, si alguien yo estaba silenciado, no sé por qué. Qué extraño. Profe, Eh, disculpe. no, tranquilos. Pero han logrado verlos aparte. O sea, la idea es que puse el link para que cada quien los vea aparte. Hola, hola, hola. Sí, profe, ya estoy terminando el último. Bueno, listo, bien. Vale, terminemos todos de verlo y ya está un poco extraño hoy estas cosas aquí, la plataforma, no sé. Bueno, sigamos viendo y ya, me faltan como 3 minutos y nos vemos. Profe, hay que ver el video de 18 minutos igual. Oh, de nuevo no se escucha, estaba silenciado. Pero ninguno es de 18 minutos, son de 5 minutos cada uno. ¿Están seguros que es de 18 minutos? Ah, entonces seguramente se me... A ver. ¿Listo? Sí, profe, yo terminé de ver ambos videos. Bueno. Bueno, vamos a compartir y... Bueno, ¿listo todos?
Estoy por acá, profe. Ok. Bueno, eso fue, digamos que una forma ahí rápida, un poco ya que no somos físicos ni expertos en ese concepto de entropía que, bueno, parece complicado, ¿no? Entenderlo, pero yo creo que para lo que nos concierne acá, pues no es tan complicado, ¿no? Un poco lo que se quiere hacer notar es que ese proceso económico que se basa en la apropiación de recursos de baja entropía y su proceso de degradación en alta entropía, ¿sí? Pues de alguna manera pues genera calor, ¿no? Genera un proceso, digamos que más acelerado de entropía que a una escala humana o a una escala planetaria, por llamarlo de esa manera, pues nos puede estar hablando de lo que es el calentamiento global, ¿no? Algo pues que ya sabíamos muy bien, pero un poco tener estos conceptos y si podemos, si les interesa, pueden ir entendiéndolos mejor a los que les guste esto, pues manejar esto, digamos que le da más fuerza a esta idea pues de ir cambiando el discurso y el enfoque del tipo de economía y la forma en que convivimos, ¿no? Entonces, esto se basa pues en ese concepto del metabolismo, ¿no? De la trama metabólica, ese que está en la lectura que ustedes leyeron de Toledo, que habla de sinergias y dinámicas que se establecen entre procesos particulares de apropiación, circulación, transformación, consumo y excreción, ¿no? Es ver, digamos, que el proceso completo hasta el final y teniendo en cuenta, pues, todas sus manifestaciones. Y lo que está aquí, lo que más se quiere notar es la irreversibilidad, ¿no? El concepto de irreversibilidad, ¿no? Entonces, la materia podría convertirse en un limitante mayor para los procesos económicos que la misma energía, teniendo en cuenta que la materia no puede reciclarse de manera perfecta y que el proceso disgregatorio, degradativo y disipatorio de la materia es irreversible, ¿sí? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque aunque parece algo del sentido común, pues esto del sentido común se puede ir de nuestro sentido común para tomar decisiones en nuestro día a día, ¿no? Pues un poco olvidarnos del efecto que nuestra forma de vida pues tiene sobre el medio en el cual vivimos, pues es una forma de anular en nuestras mentes esa irreversibilidad de los procesos. Y bueno, si hay algunas moralejas aquí que nos dejan los economistas ecológicos es que no hay que crecer más, sino que hay que repartir mejor, ¿no? Dice Joan Martínez Alier, una persona que es uno de los pioneros de este pensamiento, que tiene muchos textos, de los cuales algunos están subidos en el Canvas, o ese señor que nos dice, todo el que crea que el crecimiento exponencial puede continuar indefinidamente en un planeta finito, o está loco o es economista, ¿no? Y lo dice un mismo economista, ¿no? Porque él es economista. Pero entonces, ¿qué es la economía ecológica? Pues vamos a ver si podemos sintetizar un poco los elementos. La economía ecológica, pues, a diferencia de la economía ambiental, tiene en cuenta los procesos, las variables sociales y ambientales, y se entiende como una ciencia que estudia la gestión de la sustentabilidad, ¿no? Un concepto de sustentabilidad o de sostenibilidad, que podrían ser lo mismo, que pues, son lo mismo realmente, más profundo y no débil, ¿no? Porque digamos que la economía ambiental, como una rama de la economía neoclásica, pues nos habla de una sustentabilidad pues débil, ¿sí? De alguna forma sí hay un deseo de la conservación y todo ese tipo de cosas, pero no se puede nunca obstaculizar el progreso, el crecimiento económico por estos obstáculos ambientales. Esta economía ecológica pues, nos dice que hay que distribuir mejor y que hay que llegar a un punto de decrecimiento con prosperidad, ¿no? Lo que llaman un estado estable, ¿sí? Que este es el paradigma más fuerte en este momento dentro de los paradigmas radicales que están en ese norte global, que, ¿no? Que desde Europa y Estados Unidos pues, se fomenta, es que las economías tienen que llegar a un punto de decrecimiento, en contraposición a este nuevo trato verde, el Green New Deal, que nos habla un poco de la reconversión tecnológica necesaria para usar economías con fuentes de recursos renovables como la energía solar, como el aire, etcétera, que aunque se ve como algo importante, pero por sí solo seguramente no va a producir ese cambio. Y dentro de distintas vertientes de la economía ecológica, ojo acá, pues
existen esos que nos dicen que los límites al crecimiento económico son biofísicos, o sea, que de alguna forma es permitido crecer hasta que nos encontremos un límite de crecimiento que sea de tipo biofísico, y otros nos dicen, no, es que no es que haya que dejar de crecer porque haya un límite, porque de alguna forma ese límite es también, su objetividad está un poco en entredicho, ¿no? Pues depende, digamos, de muchas maromas de científicos que nos digan, bueno, aquí es un límite, ¿no? ¿Por qué no dice que acá hay un límite? Sino que ese límite tiene que estar en nosotros, en los humanos. No dejamos de crecer porque haya un límite biofísico al crecimiento, sino porque no queremos que crecer más. Entonces, eso es como otra mirada un poco más postestructuralista de la economía ecológica. Entonces, por eso es que aquí se pregunta, ¿no? Pues entonces, ¿cuáles son los límites biofísicos del crecimiento, o sea, económico? Establecer eso es muy difícil. Muchos estudios que ustedes ven, que vemos por internet, no, que la Amazonía está ya llegando a su punto de no retorno, que no sé qué, que ya consumimos el tanto porcentaje de los recursos disponibles del planeta, y hay todo el tiempo esta información, que no es que uno diga que sea falsa y todo eso, pero también genera una falsa percepción en el sentido de que tenemos que dejar de crecer o de consumir más, pues porque estamos llegando a ese límite y no porque lo queramos, ¿no? Y un poco del estudio de las sociedades indígenas, de las sociedades no hiperconsumistas, pues nos enseñan un poco eso, ¿no? Que se basan en unos principios de abundancia, donde la gente y donde las personas actúan también pensando en los otros, ¿no? Y algunas alternativas, por ejemplo, este ecólogo Manfred Max Neef, que es de por sí es chileno, no sé si sabían, pero es chileno, nos habla del desarrollo a escala humana, nos habla del desarrollo endógeno, ¿no? Un poco para ponerle un atenuante o un paliativo a ese desarrollo a toda consta, ¿no? A ese desarrollo económico, del cual pues también hay muchas vertientes, ¿no? Que se hablan hoy en día, del buen vivir, el desarrollo local, del etnodesarrollo, y bueno, hay toda una vertiente de estudios que nos hablan de eso, ¿no? Y nos introducen en conceptos como la soberanía alimentaria, la reterritorialización de la vida, la negentropía como algo contrario a la entropía, cuando esto nos lo dice Enrique Leff, que en vez de generar procesos que aceleren la entropía, ¿sí? Como es el sistema industrial actual, pues hay que hacer procesos negentrópicos, o sea, que siembren la vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que de alguna forma devuelvan la vida a donde se quitó la vida alguna vez por alguna razón, de circuitos cortos de comercialización, criticando pues todo ese sistema de extensión del transporte y el comercio mundial, que es uno de los grandes emisores de gases y todo, y de dióxido de carbono, la comunalización, etcétera, ¿no? Y este paradigma del decrecimiento económico, ¿no? Del estado estacionario al cual tiene que llegar la economía en algún momento, que es por este economista Herman Daly en el año 74, y miren ustedes el artículo del año que es hace mucho tiempo, o sea que es una discusión que no es que sea nueva, que eso no está ahorita únicamente, sino que viene de hace mucho tiempo y que nos habla que ese estado estacionario de la economía tiene que asumir que hay unas existencias constantes de riqueza física, de artefactos y naturaleza, que hay una población constante, o sea, cuando dice existencias constantes de riqueza física, quiere decir que con lo que hay es suficiente, ¿sí? No decir que es que necesitamos más para poder producir más, sino con lo que hay es suficiente, que se tiene que llegar a un punto de población constante, ¿no? Pues es de alguna forma una influencia muy malthusiana, ¿no? De bajas tasas de natalidad, bajas tasas de mortalidad, con unas bajas tasas de producción física e iguales a bajas tasas de depresión física, ¿sí? Y un poco lo que nos habla ahí es está por acá, de esto de la obsolescencia programada, ¿no? Sí, como todos sabemos, los artículos que compramos tecnológicos que se pueden construir de una manera en que duran mucho más tiempo, pues intencionalmente son construidos para que se dañen en un cierto momento, pues para que tengamos que comprar otro, ¿no? Es todo un sistema que tiende al consumismo, ¿no? Entonces, ese nuevo mundo, ¿sí? Ese nuevo mundo en el cual tenemos que ir entrando, tiene que volver un poco a esa idea de la tecnología que existía en los años 20, 30, 40, que ustedes se acuerdan de pronto nuestros abuelos compraban un carro y su carro era un carro hecho para durar 40 años, ¿no? Pues esos carros que circulan todavía, digamos, en la Cuba de hoy en día, son carros de hace cuántos años y ahí siguen andando, ¿no? Bueno, y un montón de aparatos tecnológicos que en esa época construían que eran hechos para durar. Pero claro, como el negocio no es hacer el mejor producto, sino el negocio es hacer un producto que dure
un tiempo determinado para que después se requiera otro, entonces se inventaron la obsolescencia programada. Y hoy en día, en que somos más dependientes de estos aparatos, pues todavía más hay que hacerles esa obsolescencia programada. Y estos son algunos indicadores que nos hablan de, por países, que nos relacionen los límites biofísicos, ¿sí?, que han transgredido diferentes países con los logros en bienestar social, ¿sí? Entonces, si vemos en la parte de arriba a la derecha, miren ustedes que son los países que, si bien tienen mayores logros de bienestar social, son los países que más han transgredido esos límites biofísicos, pues están los llamados países del primer mundo, ¿no? Estados Unidos, ahí está España, está Nueva Zelanda, está Francia, está Suecia, está Japón, está Alemania. Y los que están más abajo, hacia el origen, son los que, menos han transgredido esos límites biofísicos y los que menos han alcanzado esos niveles de bienestar social, que es llamado, digamos, los países pobres, ¿no? Los países pobres, ahí está Yemen, Angola, Chad, Bolivia, Pakistán, Ghana. Echen ojo a dónde está Chile, que se me perdió. A ver si lo encontramos. Bueno, y como un caso aparte, si ustedes ven arriba, ¿sí? Arriba, cerca al bienestar, digamos, con un alto bienestar social, con un bajo impacto en los límites biofísicos, está un país como Vietnam, ¿sí? Entonces, Vietnam, bajo esta lógica, sería el mejor país, ¿no? Digamos que pensándolo un poco esa nueva lógica, ya el mejor país no va a ser, todo el tiempo hablamos, no, que Suecia es lo mejor, que Finlandia, que porque allá han logrado y uno va a esos países de pronto y se da cuenta, claro, es una maravilla y todo lo que quieran, pero son sociedades igual que siguen montadas bajo un uso intensivo de recursos naturales, ya no en su país, obviamente, ya su país pues lo tiene muy, muy bello, sino en otros países, ¿no? Como Canadá, por ejemplo. ¿Cuántas empresas mineras canadienses no están acá en Chile, no están en Colombia, no están en México? Pues un montón, ¿no? Entonces ellos en sus países pues logran blindarse, pero lo que hacen es transportar y llevarse el problema a otros países, ¿no? Y, ojo acá, la economía ecológica no es lo mismo que la economía ambiental, ¿no? Mucho cuidado con eso. Porque la economía ecológica, pues, no es una rama de la economía, sino es un campo de estudios transdisciplinar, y la economía ambiental sí es una rama de la economía, ¿no? Que incorpora el medio ambiente en sus análisis. Para la economía ecológica, pues, la idea es minimizar el daño, ¿sí?, a las generaciones futuras, y para la economía ambiental, pues, su objetivo sigue siendo la maximización de la utilidad, ¿no? Tal cual como la economía neoclásica lo pone, la economía ambiental también lo pone. La economía ecológica pues utiliza medidas físicas a los impactos ambientales, mientras la economía ambiental utiliza medidas monetarias a los problemas ambientales. Y aquí hay una gran diferencia. Miren ustedes, cuando le piden a una persona que valore el impacto ambiental de tal actividad económica, si es un economista ecológico, pues este tiene que generar una forma en que esos impactos físicos y ambientales sean expresados en su verdadera naturaleza y no necesariamente en valores monetarios, mientras que el economista ambiental solo le sirve lo que se pueda valorar en forma monetaria, únicamente. Entonces eso es una gran deformación, y ahí es que arranca el problema prácticamente, en tratar de traducir a dinero lo que pues no se le puede poner un valor de dinero. Y bueno, son muchos temas, hasta ahí dejo. Sé que quedan, dudas, preguntas, lo importante es que queden curiosidades, ¿sí? Que ustedes, no sé, que de pronto se interesen por alguna de estas cosas y quieran seguir navegando en esto de la economía ecológica, que es un tema bastante importante para estos momentos. Si tienen algo por ahí que decir, compartir, ¿qué les queda por ahí? Inquietudes. Profe, yo tengo una inquietud respecto a, por ejemplo, aquí usted nos muestra más que nada dos posturas distintas desde que se han formulado desde el punto de vista económico, pero en ningún momento se señala algo respecto a los desechos que estos modelos económicos, por muy sustentables que puedan llegar a ser o no, ¿qué sucede con los desechos? ¿Cómo esto se gestiona? Si es que esto también, no sé, puede reducirse o no sé, algo. Claro. Eso de pronto lo que tú mencionas es un concepto, es lo que hablan hoy en día como la economía circular,
y la gestión ambiental, básicamente, ¿no? Que es un poco como reducir los impactos, ¿no? Bien sea utilizándolos como materias primas para otros procesos, o bien sea reduciendo la generación de esos desechos. Digamos bueno, desde la economía ambiental, pues por supuesto, se hacen ese tipo de ejercicios y valoraciones, pero digamos que la economía ambiental lo que busca es de alguna forma valorar económicamente el costo que para una sociedad implica, por ejemplo, un sumidero de basuras, ¿sí? ¿Cuál es el costo? Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, la gente que vive cerca de ese sumidero de basuras se va a enfermar, va a tener enfermedades respiratorias. Curar esas enfermedades respiratorias, atenderlas, va a ser un costo que al Estado le va a tocar asumir y vale tanto. Entonces nos lleva de esa manera en su lógica. Mientras que si vamos en una lógica, por ejemplo, de economía ecológica, lo que nos van a mostrar un poco es que ese sumidero de basura pues está también generando unas filtraciones al subsuelo que está vertiendo algunos ácidos y que se están mezclando con las aguas subterráneas, y esas aguas subterráneas se están siendo utilizadas más adelante, están siendo extraídas para una agricultura, y esa agua se está también contaminando algunos cultivos, y de alguna manera nos lleva como a ver y a valorar, no monetariamente, sino física y químicamente, digamos, hablemoslo de esa manera, pues esos impactos, ¿no? Entonces, digamos, estas dos vertientes pues están completamente hablando, ¿no? De hecho, tanto la economía ambiental como la economía ecológica, pues digamos que tienen mucho que aportar en muchas cosas, ¿no? Pero pues hay que tener en cuenta a qué tipo de soluciones nos lleva una mirada y a qué otro tipo de soluciones nos lleva la otra mirada, ¿no? Para el economista ambiental, pues el problema ante ese vertedero de basura es simplemente, digamos, un seguro de salud para las personas que están siendo afectadas por ese vertedero de salud, ¿sí? Pues porque es la forma de asumir el costo, simplemente eso, pero no nos va a decir qué pasa con lo otro. Eso, así la veo, no sé si logré contestar a tu inquietud o te confundí más. No sé si se entiende igual más que nada. Bueno, es lo que hace el capitalismo básicamente, que es, bueno, asumir costos de lo que implica explotar y reparar de una forma monetarizada. Exactamente, así es, tal cual. Y acá, digamos, acá en Chile bueno, eso es muy fuerte, ¿no? Se ve muy fuerte ese paradigma por todo lado, ¿no? Yo sé que ustedes están muy familiarizados con esa forma de entender, ¿no? Las cosas. Sí, de hecho, respecto a, por ejemplo, lo que usted conversaba antes, que era como este tema de una bonificación por la emisión, o sea, ¿cómo era? Era monetarizar el oxígeno que generaba un bosque, por ejemplo, que si no me equivoco era el modelo de economía ambiental donde se mencionaba algo similar, ¿o no? Sí, Bueno, exactamente. ya pues acá en Chile sucede algo similar, por las empresas, por ejemplo, que tienen una cuota de carbono, de emisión de carbono, que generalmente la exceden, ¿cierto? Em, para poder reparar esto, ellos tienen que pagar un bono de carbono que se genera y que básicamente es la gente que tiene grandes extensiones de terreno, ¿cierto? Mide la cantidad que sus extensiones de terreno la cantidad de oxígeno que están generando y vende estas cuotas de carbono a justamente las empresas que exceden y deben pagar multas por ello. Piñera tiene de hecho muchos negocios en esos rubros. Claro, ahí está, ahí está porque ese sistema pues se usa fuertemente, es porque bueno, es generar otro mercado, otras especulaciones, otras oportunidades para los capitales de ganar y sobre todo hablando bonito, hablando de conservación, hablando de sustentabilidad, entonces es más ese greenwashing, ¿no? Propio del capitalismo frente a los problemas ambientales. Ese es un caso concreto, ¿no? Aunque los casos digamos, de los servicios ambientales y todo eso, pues hay muchas formas de verlo, porque hay muchos casos también, por ejemplo, en México con comunidades indígenas que se benefician porque les dan, digamos que reciben recursos por, por la conservación y de alguna manera sus recursos pues los logran invertir en su comunidad y todo eso, digamos que pues participan dentro de ese sistema, de ese mercado, ¿no? Bueno, pero al menos internamente logran un cierto beneficio por participar en ello, pero claro, a grandes escalas, pues no es que eso esté realmente
salvando algo importante, ¿no? Sino simplemente, bueno, es un caso muy concreto. Y bueno, son cosas que están ahorita sobre la mesa y eso, todo eso hay que mirarlo y remirarlo, analizarlo por todos los lados. Profe, justo cuando estaba hablando Lorenzo se me apagó el computador, pero yo igual quería como compartir un poco una reflexión acerca del capitalismo, porque siento que a veces podemos caer en el error de mirar esto con pesimismo, porque nosotros como sociedad en su conjunto nos sentimos responsables de lo que está pasando ahora, pero yo creo, y como lo habíamos conversado en la primera clase, que más que un antropoceno se podría hablar del capitaloceno, y que han sido las grandes corporaciones las que han llevado como esta situación hasta este punto, y que dentro igual del análisis que se puede hacer de la economía ecológica, el ser humano he visto como que aún se ve como en el centro, poniéndolo como responsable de la explotación, pero siento que el ser humano a la vez también puede ser un recurso que está siendo explotado por otros seres humanos. Mm. Y como aplicando un poco el concepto de la entropía, que en el fondo es como esta variabilidad, siento que la cultura funcionaría como la entropía dentro del análisis de este sistema, porque es como eso un poco impredecible y también inmaterial, que genera impacto aún así en la realidad. La cultura va generando necesidades, esas necesidades que no son fisiológicas, sino que pueden ser como, no sé, como, bueno, el capitalismo eso ofrece, en el fondo como te vende sentimientos, como la Coca-Cola, que más que vender la bebida, te vende como la felicidad. Y eso. Sí, de acuerdo. De hecho, eso que dices de, bueno, digamos que la base del capitalismo es la explotación del humano por el humano, ¿no? Del hombre por el hombre, que llamaban anteriormente. Y esa misma explotación del humano por el humano, pues entonces termina siendo traducida a otros ámbitos, ¿no? La explotación de la naturaleza viene siendo eso mismo. Y Sí, sí, y de hecho que siento que por eso es como importante el rol que nosotros como antropólogos y antropólogas podemos cumplir aquí, porque justamente podemos hacer un poco esa transformación en las comunidades, como ya a una escala más pequeña, como un poco potenciar un cambio cultural, pues, porque yo creo que en una vista así como de la superación de este problema es necesario como hacer ese cambio cultural, y siento como que lamentablemente el capitalismo nos deja este problema, y igual el capitalismo no lo va a solucionar, pues vamos a tener que ser nosotros organizándonos en nuestras comunidades, en nuestros territorios. Y que es bueno que nosotros nos planteemos como entregar igual, no desde una perspectiva de superioridad o de paternalismo, sino de entregar herramientas que sean útiles a la superación de estos problemas. totalmente de acuerdo, Alondra, totalmente. Y pues este momento histórico que nos está tocando vivir, pues es absolutamente crucial, ¿no? Entonces estamos en un momento así de cambio, pues vertiginoso. Yo creo que el fenómeno pandémico, pues ha sido también muy sacudidor de muchas cosas pues que ha demostrado también como un poco el sistema en el cual nos hemos montado, lo poco capaz para responder a esas necesidades que realmente se nos vienen encima, ¿no? Que ya nuestras necesidades no va a ser precisamente comprar esos sentimientos, ¿no? Que el capitalismo nos ofrece, sino las necesidades pues van a ser otras, ¿no? Van a ser acceder al agua limpia, va a ser contar con bosques aún, bosques nativos, que las abejas no se mueran, ¿no? Esas son las verdaderas necesidades que tenemos que entrar a la desigualdad, ¿no? Pues algunas otras luchas sociales que vienen desde hace muchos años, pues son ahora más que nunca más importantes, ¿no? Porque ahí también está gran parte de la gasolina, de la catástrofe, ¿no? O sea, de la catástrofe a la cual, digamos que el capitalismo nos quiere llevar y a la cual nosotros tenemos que no responder ante ellos, sino actuar, ¿no? Así es, Alondra. Muy importante. ¿Alguien más por ahí que quiera compartirnos alguna palabrita?
Bueno. Entonces, siendo así, nos vemos la otra semana, donde vamos a seguir transitando por este lado de la economía ecológica, ya con otras lecturas, con otra visión, pero vamos un poco a seguir asentando estos conceptos, digamos que bueno, hay que darse más el tiempo, ¿no? De leer, de entender, de escarbar un poco a ver qué más encontramos, ¿no? Entonces yo les voy a reenviar a todos, como siempre, un correo con algunas lecturas de sugerencia, y para los que no se hayan todavía agendado en una fecha de presentación, que creo que aquí hace falta únicamente los que estamos conectados, hace falta Sofía, creo que ya no está todavía en ninguna fecha, no sé si me equivoco, si te agendaste, Sofía. Y bueno, para los demás, muchas gracias a todos y todas por habernos encontrado hoy. Ya saben que cualquier cosa, que si requieren hablar, preguntar, comentar cualquier cosa, no es más que me escriban y podemos hablar o escribirnos lo que sea por cualquier medio, a cualquier hora, bueno, y cualquier día. Entonces, gracias. Sofía, si estás por ahí, por favor, no te desconectes. Sí. No me he marcado una fecha todavía. ¿Dónde podía hacerlo? Bueno, entonces, mira, yo te digo, acá lo que ya va marcado. Yo estoy de grupo con otra compañera. Bueno, mucho, escoge tú algún martes que sea como entre mayo, junio, incluso puede ser principios de julio. Preferible mayo, junio, porque julio, sí, mayo, junio. Que no sea el 4 de mayo, porque el 4 de mayo tenemos una presentación externa. Por ejemplo, el 11, bueno, el 11 ya no se puede porque tenemos 2 presentaciones, entonces no poner 2. El 18 tampoco se puede. Vamos a ver qué fecha hay disponible. El 25 tampoco. 1 de junio, disponible. Ese 1 de junio, profe, nos podría dejar ahí. Perfecto. ¿Tú con quién estás? Yo estoy con Montserrat Sangüesa. Ah, ok. Bueno. Muchas listo. gracias, Ok. profe. Bueno, que les vaya bien. Saludos. Buena suerte. Saludos, profe. Muchas gracias. Está bien. Feliz lluvia. Chao, profe, gracias. Disculpen Chao, la gente. molestia. Adiós. Chao, profe. Chao.